Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes de nuevo en este templo, también al Padre Raimundo y a toda su comunidad. Me ha invitado el Padre a compartir con ustedes este retiro, que como él lo ha dicho, lo comenzamos en este momento con esta reflexión. No escogimos en particular cada tema y su nombre, pero le vamos a pedir al Espíritu Santo, que es muy puntual, de que Él escoja los temas. Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Señor nos quiera llevar. Y voy a leerles a ustedes de la primera carta de San Juan, en el capítulo primero, desde el versículo 5. Dios es luz. Este es el mensaje que le hemos oído y que hoy anunciamos. Dios es luz y no hay en él tinieblas de ninguna clase. Caminar en la luz, rechazar el pecado. Si decimos que estamos en comunión con él y sin embargo caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En cambio, si caminamos en la luz, del mismo modo que Él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre Jesucristo, el justo. Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Palabra de Dios. Pues quisiera compartir este momento para reflexionar en lo que es caminar en la luz. Cada uno de nosotros puede dar testimonio de lo que son las tinieblas de este mundo. No se necesita ser ni profeta, ni sabio, ni siquiera inteligente para saber que este mundo es un mundo perverso y depravado, un mundo oscuro. Y para esto tampoco se necesita ser una persona pesimista ni que busca la oscuridad, sino que es una realidad. Y por eso encontramos cartas de San Pablo de hace más de 2000 años, donde está diciendo lo mismo. Por lo tanto, esto solo confirma algo que nos enseña el catecismo de la Iglesia, y es: el mundo es uno de los enemigos del hombre. ¿Y por qué? Porque el mundo son las tinieblas. Y cuando se habla del mundo, no se habla de la tierra, de la creación, de nada de esto, sino de un espíritu. Por eso Jesús dice muy particularmente: el espíritu de este mundo se llama Satanás, el príncipe. Y teniendo esto claro, entendemos nuestra misión. La misión nuestra, el envío nuestro, es convertirnos en luz en medio de estas tinieblas. Desde que somos creados en el vientre de nuestra madre, Satanás sabe que nosotros hemos sido escogidos como un pueblo que el Señor separó, predestinó y que llamó a ser su iglesia. Y desde que estamos en el vientre de la madre, el Señor ha hecho eso con cada uno de nosotros. Por eso, en la oración que Jesús le hace al Padre antes de su pasión, que está pidiendo por sus apóstoles y por todos los que vendrían después de ellos, bautizados en su Espíritu, está hablando de que todos los que tú me diste, ninguno se ha perdido,
con la excepción del hijo de la perdición, que se refería a Judas Iscariote. Pero lo contrario, ninguno se ha perdido, quería decir ese pueblo que tú separaste para mí. ¿Y quién es ese pueblo? Somos nosotros, es la iglesia, y cada uno de nosotros somos miembros de esta iglesia, que es un ejército espiritual, que es la defensa de las almas contra las tinieblas de este mundo. Nada menos que eso, es lo que somos nosotros. Y por eso nuestra responsabilidad es caminar en la luz. Y como dice San Juan en esta primera carta, dice, caminar en la luz es caminar en fidelidad a Dios, es caminar realmente integrados en la verdad y considerando que es el único camino, que no hay otro camino para vivir, sino vivir en la luz. Ahora, el mismo San Juan, al final de lo que yo leí, hablaba de que, y si pecamos, tenemos una persona muy importante sentada a la derecha del Padre, que es Jesús, que intercede por nosotros y nos perdona nuestros pecados. Esto es muy delicado entenderlo con sabiduría de Dios, porque el hecho de que si pecamos Dios nos perdona no es una autorización para pecar, sino que es simplemente una presentación de la misericordia de Dios en el evento que el demonio nos tumbe en medio de una batalla. Ustedes saben que hay gente que se entrega voluntariamente al pecado. Es más, corre hacia él a buscarlo, porque es su amante. Pero hay gente que batalla contra la tentación. Y esto es una batalla que todos nosotros libramos en el día a día. Cada uno de nosotros se enfrenta a una conversión diaria, porque la conversión nuestra es una peregrinación. Diario tenemos que pelear contra la concupiscencia que hay en nuestra carne, contra las tentaciones del mundo, contra el mismo demonio que se inventa. Cuánta artimaña puede inventarse para atraparnos, para debilitarnos como personas humanas, para separarnos de Dios, para secar dentro de nosotros la vida espiritual que tenemos, que nos une a Dios. Y toda esta es la batalla que vivimos. Pero entonces, si nosotros caemos en pecado en medio de una batalla, y no porque abrazamos la tentación con amor y nos lanzamos a ella, como lo hace el que peca voluntariamente, pues somos un soldado caído. Y por eso el Señor lo rescata y le perdona, porque una persona que vive así se levanta y se arrepiente y se confiesa, porque es una persona que está luchando por su santidad, luchando por mantenerse fiel a Dios. Y eso es caminar en la luz, eso es caminar firme, teniendo en cuenta nuestra vulnerabilidad, la fragilidad de nuestra naturaleza y sobre todo las tendencias que tenemos a hacer el mal. Ustedes saben que maestro grande, claro está que después de Jesús, que es el maestro de los maestros, están sus apóstoles, entre ellos San Pablo. Y San Pablo nos da una enseñanza preciosa sobre esto en particular, cuando él dice: hay en mí una mancha que no soy yo, pero está en mí. Esa mancha me inclina a pecar. El mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Y esto es demasiado importante tenerlo claro, porque no necesariamente esto es lo que ocurre todo el tiempo, pero esto es lo que ocurre cuando caemos, que viene de la mancha que tenemos en nosotros. El catecismo nos lo describe como la concupiscencia, que viene del Evangelio en toda la enseñanza que el Señor nos da de esa carga que llevamos por el pecado original, que a pesar de haber sido exorcizados con el bautismo, sin embargo, la batalla personal contra esa mancha, que es la muerte que cargamos, porque eso es lo que es realmente la naturaleza del destierro, es la muerte. Por eso Jesús
es vida y Él viene a rescatarnos dándonos lo que perdimos en el paraíso, que fue la vida, porque entró la muerte por el pecado de Adán y Eva. Entonces, al tener esto claro de qué es lo que estamos haciendo con Cristo, para rescatar la vida, para resucitar con Él, para salir de esta prisión de las tinieblas, para poder ser liberados del pecado original, de la muerte en que caímos. Porque hay algo increíblemente misterioso y que tenemos que asumir con responsabilidad, porque a nosotros se nos ha sido dada la sabiduría de Dios por el Espíritu que recibimos en el bautismo y por lo tanto tenemos todo el conocimiento de este misterio. Por eso San Pablo en algún lugar dice: los profetas de antaño quisieran haber sabido lo que nosotros sabemos hoy. Y esto pues hay que tomarlo en serio, ¿no? Entonces, la responsabilidad que hay de asumir que estamos en las tinieblas, que estamos desterrados y estamos en la muerte porque todavía no hemos nacido a la plenitud de la vida. Eso no se da hasta que entremos en el mundo espiritual, que era lo que Jesús trataba de explicarle a Nicodemos, y él no entendía cómo un hombre podía nacer de nuevo del Espíritu, porque él era una persona buena, que inclusive creía que Jesús era el Mesías, en secreto lo creía, pero era un hombre que, siendo un doctor de la ley, súper preparado académicamente, intelectualmente, no era una persona espiritual, y el lenguaje de Jesús le pasaba por encima de su conocimiento humano y no entendía qué le quería decir. Y miren que hay mucha gente que, a pesar de haber recibido el bautismo y tener el Espíritu Santo en el corazón, no entiende que tenemos que nacer otra vez, que no hemos nacido en el Espíritu todavía, pero para poder crecer espiritualmente como personas de Dios y como integrados a el llamado de ser católicos, ejército de Dios, tenemos que localizarnos muy bien en la realidad de dónde estamos. Estamos en el destierro y en la oscuridad. Y la preparación más importante es la preparación para la muerte. ¿Por qué? Es muy sencillo. Ahorita, por gracia de Dios, nosotros, mientras estemos en este cuerpo material, tenemos una luz que son los astros, que es una luz natural. Tenemos la luz que la ciencia nos da, que es artificial. Pero en el momento en que el alma sale de este cuerpo, nada de eso nos alumbra, ni los astros ni esta luz. Lo único que llevamos de luz con nosotros es cuánto de Dios hemos tomado en nuestro corazón por nuestra vida en Él. Esa es la luz que tenemos, nada más. Porque en el momento que el alma sale del cuerpo, aparece en las tinieblas, porque es donde estamos. Si nosotros pudiéramos ver dónde estamos en este momento, les aseguro que mueren de un infarto enseguida. Porque esto está lleno, estas son nubes de tinieblas que son los ángeles caídos, los espíritus del mal. Y ellos no tienen poder sobre nosotros, pero ellos son nuestros enemigos y están buscando cómo asediarnos y cómo tumbarnos para que nos quedemos con ellos y no salgamos de acá. Porque esto realmente es el equivalente a una prisión. La diferencia es que nosotros hemos recibido de Jesús por el bautismo un pasaporte para salir de la prisión y entrar al reino de la luz. Eso es. Pero al mismo tiempo, el Señor nos ha dado la gracia de poder recibir las primicias de ese reino de la luz desde esta vida terrenal, a pesar de estar en las tinieblas. La prueba está que cuando usted lee, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, hay pasajes como que la gente en Jerusalén
estaba tan impactada por todos los prodigios y portentos que aparecían con los apóstoles después de Pentecostés, que ellos colocaban la gente en las calles, en las aceras, los enfermos, los posesos, toda clase de gente, porque sabían que por ahí pasaría Pedro, por ahí pasarían los apóstoles, y sabían que aún hasta la sombra de los apóstoles sanaba a los enfermos. Ya ellos ni siquiera se preocupaban por decirle, ven Pedro, coloca las manos sobre mi papá, no era necesario. Ellos caminaban y sanaban la gente con pasar. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que pasaba la luz que brilla desde la eternidad, el Espíritu Santo que llegó sobre cada uno de ellos y caminaban con ese celo, con esa confianza, con ese amor y con esa decisión de darse en todos por Dios, para Dios. Y precisamente eso es lo que falta en este mundo hoy, en el cristianismo que vivimos. Falta la luz, falta el atrevido que se decide a morir por Dios, a morir por Jesús. Falta aquel que camina con una fe tan grande que sabe que Dios es una realidad y que nosotros, teniendo esa realidad asumida en nuestra vida, tenemos paz, tenemos gozo y esperanza. Porque el que tiene una fe así, declara, es una persona que vive alegre a pesar de las vicisitudes de esta vida, sin importar en qué pruebas se encuentra. Nadie le puede quitar su esperanza, porque testigos de la esperanza son tan solo aquellos que tienen en el corazón la seguridad de que somos hijos de la eternidad, ya no somos hijos de la muerte. Por eso la palabra dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pero lo dice porque el crucificado superó la muerte, la derrotó. Y nosotros somos hijos de la luz, porque Cristo nos ha rescatado. Ahora, sabemos que nuestra responsabilidad es caminar este destierro, pero caminar con Cristo para que caminemos con luz. Y al caminar con luz estamos iluminando las almas para que puedan ver la verdad y se vayan con ella. Eso es. ¿Cómo puede ver la gente la verdad? No es necesariamente con lo que les decimos, sino con la luz que llevamos, que es la que los inspira. Ustedes se han dado cuenta que muchas veces en nuestra vida nosotros hemos conocido personas que nos han dado más sin decir nada que con lo que nos han dicho, porque su presencia, su vida, su testimonio, la coherencia, la prudencia, la caridad, la compasión y tolerancia, la paciencia, todo esto es un testimonio poderoso, gigantesco, que lleva el amor de Dios, porque eso no viene sino de Dios. Todas esas virtudes, toda esa capacidad de ser valiente para poder amar y perdonar y escuchar a los demás y tener esos pasos que son unos pasos llenos de un espíritu de servicio. Nos damos sin condición, sin esperar nada. Y esa es la luz de Dios para este mundo. Porque por naturaleza somos egoístas, por naturaleza somos vanidosos, por naturaleza vivimos con angustias existenciales, por naturaleza somos condicionales en todo lo que hacemos, porque esperamos siempre la recompensa por lo que damos y además hasta esperamos que el mundo nos pague a nosotros por estar en él. Y esto es algo que tenemos todos que superar. Y precisamente el don que hemos recibido de Jesucristo en su Espíritu nos da la sabiduría y la fortaleza para convertirnos en personas espirituales y ya no tener absolutamente nada de estos abismos humanos que nos inclinan a ser estas personas que parecen islas que están buscando tan solo la realización personal. Ustedes saben que de lo más popular que hay en el mundo hoy es el paganismo oriental, todas las filosofías del hinduismo, budismo, sintoísmo, taoísmo, zoroastroísmo, todos los ismos que llevan al abismo, porque ninguno de nosotros como católicos puede entrar
en esas filosofías porque niegan a Dios, niegan a Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente la caída del pecado original es la invitación de la serpiente, que es Satanás, a Eva cuando le dice: si comes de esa fruta que te dijeron que no comieras, seréis como Dios. Y se la come y entra la muerte. Primero, por la desobediencia. Segundo, porque perdió el temor de Dios. Tercero, porque se le había dicho: si la comes te mueres. Pero entonces, ¿qué sucede? Entra en el mundo la muerte, que quiere decir la pretensión de que nosotros somos cuando el único que es Dios. Nosotros no somos. Si Dios no está en nosotros, no somos. Y por eso entró la muerte, porque nosotros pretendimos ser sin ser. Eva pretendió ser Dios y ella no es Dios, y por eso se murió. Por eso nos trajo la muerte a nosotros. Entonces, el trabajo nuestro en esta vida como cristianos es asegurarnos que nosotros no estamos buscando lo que la serpiente ofreció, que es la realización personal. Si ustedes se leen cualquiera de las filosofías orientales, todas son acerca de la realización personal, el control mental, la autoestima. Todo tiene que ver con el yo, con edificarnos en nosotros mismos. Y des en cuenta que toda la psicología moderna está establecida sobre esas bases. Cada vez más el orientalismo se la ha tomado, de ahí viene el control mental, de ahí vienen todas estas técnicas y todas estas ideas que llevan al hombre a convencerse que por sí mismo hace todo y Dios no es necesario. Yo lo puedo hacer todo. Pero ese es el demonio, ¿no? Ese es exactamente el espíritu de este mundo. Nosotros precisamente, para hacer luz, somos llamados a morir a sí mismos, a desaparecer para que Él aparezca, como le dijo San Juan Bautista a sus discípulos. Les dijo, yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y San Pablo al final de su vida dice: ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y todo esto nos enseña a nosotros la escuela de la perfección espiritual, que es lo único que debemos buscar, porque ¿qué más vamos a buscar? Si nosotros debemos buscar precisamente el elevarnos hacia Dios. Y elevarnos hacia Dios es ir conquistando territorios espirituales. Y para conquistar territorios espirituales necesitamos decisiones espirituales. Ustedes saben, todo paso que damos hacia Dios exige un fiat, un sí. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque ustedes se dan cuenta que cuando nosotros somos cautelosos, meticulosos, disciplinados y estamos enfocados en santificarnos, en mejorarnos, en ser más de Dios, en entrar por esa puerta estrecha hacia la verdad y dejar la mentira, dejar la vanidad, el egoísmo, dejar este mundo y entrar en lo que es grande, en lo que es eterno, en lo que es la verdad. Entonces encontramos muchísimas áreas de nuestra vida que tenemos que cambiar, que tenemos que liberar, que tenemos que limpiar, y es una tras otra porque es un trabajo arduo, pero el más hermoso de todos. Es como el escultor, él está con su roca y está dándole a esa roca y dándole, pero en su corazón ya tiene la figura, ya la tiene hecha, ya existe. Y precisamente esa escultura nuestra es esa imagen de Dios, porque tenemos que rescatarla, porque la perdimos por el pecado original. Y esa es la escultura, eso es lo que estamos esculpiendo, con cincel y martillo, que son nuestros sacrificios, nuestras decisiones, el conocimiento de que eso es lo que tenemos que hacer, la alegría de estar acercándonos cada vez más a esa imagen, porque es nuestra salud espiritual, nuestra victoria, la realización en Dios, no personal, porque nosotros no nos realizamos personalmente,
Porque si nosotros empezamos a buscar lo que los filósofos europeos buscaban, la piedra filosofal como la llamaban, terminamos encontrando polvo y barro, porque eso es lo único que hay en nosotros, polvo, barro, nada más. Pero si nosotros buscamos a Dios, no solamente lo encontramos, sino que entramos en la bóveda celestial de una vida eterna, una vida que nos ha sido prometida en Jesucristo y que es verdad, y que tantos la han alcanzado, que hay victoria por millones de aquellos que han creído en esto y que han decidido caminar en la luz. Es muy importante llevar esta luz en nuestro corazón y tener ese nivel de fe, que está por encima de la religión, que no es simplemente una religión, sino que es espíritu, porque el espíritu es el que nos mueve. Para poder movernos a cambiar, a elevarnos en el espíritu, tenemos que decidirlo, tenemos que detectarlo y decir, esto no me sirve. Si yo me quedo con esto, esto me atrofia y esto no me deja crecer, esto me mantiene en mi pobre humanidad, atrapado en toda mi decadencia, en todas mis malas tendencias y malas conductas. Yo tengo que cambiar esto, yo tengo que superarme, yo tengo que ir más adelante, y así es como vamos creciendo. Y es con detalles, es con cuidado, como el escultor, es que hay que darle a cada pedazo, irlo moldeando, irlo sacando con amor, con paciencia, pero con una fe que es perseverante y que no se cansa, que tiene esa seguridad de que voy por lo que es, voy por lo que es. Eso es lo que hace el atleta cuando se prepara para ir a los Olímpicos, va por la corona y va a ganar, y entonces tiene que entrenarse, entonces tiene que entrar en extrema disciplina y no puede comprometer absolutamente nada de su disciplina porque quiere ganarse esa corona en los Olímpicos. Y nosotros hemos sido llamados a correr en los Olímpicos de Dios, y por eso debemos ser esos atletas del Señor, que observan una disciplina extraordinaria, que observamos perfecta continencia también, y que tenemos una mirada que trasciende este mundo, una mirada que se va más allá del horizonte de este mundo, que yo puedo mirar con una mirada eterna. Ya no estoy atrapado en las cosas terrenales, y no porque sean malas ni porque sean feas, sino porque es que es un paso a la eternidad y no es la realización de mi vida. Este mundo va a pasar. San Pablo dice algo muy importante cuando describe nuestra realidad y nuestro estado. Dice, todo lo que vemos va a pasar y lo que no vemos va a permanecer. Entonces, ¿a dónde nos vamos a enfocar? No podemos ignorar lo que vemos porque es el primer paso, pero tampoco podemos decir que nos vamos a quedar en el primer paso, porque por eso se llama paso, porque hay que dar muchos y este es el primero. Y es un paso a la eternidad, pero los ojos deben estar puestos en Jesús, que es la eternidad. En Jesús, que es la luz y la salvación, los ojos puestos en Jesús. Qué importante que es hacer eso, ¿no? Porque realmente Dios quiere que nosotros entendamos en este corto tiempo que tenemos de vida, que entendamos lo importante que es cada instante. Nadie tiene el conocimiento de cuánto tiempo tiene. Tal vez el suicida, pero nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos. Eso, en resumidas cuentas, quiere decir no tenemos tiempo. Porque cuando uno no sabe cuánto tiempo tiene, eso quiere decir que no tiene tiempo. Y ustedes se pueden imaginar la urgencia que hay para tomar decisiones radicales a nivel espiritual, como decir, sí, yo quiero renunciar al pecado de verdad. Desde el fondo de mi alma lo quiero, eso lo quiero, porque yo quiero vivir en la luz, quiero ser de Dios, quiero caminar con Él, me quiero santificar, quiero decidir, y sé que este es un trabajo arduo, porque tengo que luchar con una naturaleza rebelde
con un mundo que me tienta todo el día, que me seduce, con un demonio que está detrás de mí buscando cómo atraparme para que no salga de esta prisión. Y hay muchas cosas que están luchando alrededor, pero tengo a Dios, tengo a Cristo, tengo el poder para hacerlo. Lo único que tengo que hacer es decidir ser como el Señor me dice para que yo pueda alcanzar lo que prometió Él, y es dejar el pecado. Y eso se puede hacer, dejar el pecado. Porque si no entendemos lo importante que es eso, no estamos todavía en un camino de crecimiento. Usted lee la palabra de Dios, lee el Evangelio y se encuentra un pasaje como este. Si el ojo te hace pecar, sácatelo. Si el brazo te hace pecar, córtatelo. Y explica, es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo o con un solo brazo que entrar a las tinieblas eternas con los dos brazos y los dos ojos. Tenemos que entender que estamos hablando de un lenguaje espiritual. El Señor lo que quiere decir con eso es: el pecado mata, el pecado acaba con tu esperanza, el pecado te mantiene en prisión, te deja en las tinieblas. Muy sencillo, yo quiero que salgas de las tinieblas. Es el mensaje del Evangelio. Jesús, en todo lo que hace y todo lo que dice y todo lo que enseña, está diciendo: te doy el camino y la verdad para que salgas de acá, pero tienes que hacer lo que yo te digo y tienes que imitarme a mí, imitarme a mí. Y esto es tan importante de entenderlo, porque es la única forma de salir de esta prisión. Y el Espíritu Santo, que como decíamos al principio de esta reflexión, es tan puntual, porque Él es el que sabe qué es lo que necesitamos oír. Él es el que sabe lo que anhela nuestro corazón y además lo que necesitamos para guiarnos, para orientarnos, para caminar hacia la luz, caminar hacia Dios y tener la seguridad de que eso es lo que queremos. Porque miren, usted puede venir a la iglesia y practicar su religión toda su vida. Hay mucha gente que lo hace, cumplir con la ley, los preceptos de la ley, asegurarse que usted hace todo lo que la iglesia le pide, y las oraciones que hace, y las penitencias, y las peregrinaciones, y los ayunos, todo lo que usted hace. Pero eso no necesariamente es lo que la va a llevar o lo va a llevar al cielo, porque lo que lleva al cielo es ese corazón. ¿Dónde está ese corazón? Como dice la palabra, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Porque ¿qué nos ganamos con ser tan religiosos si vivimos una doble vida? Si después de esa religión salimos al mundo y somos del mundo y le pertenecemos al mundo, y la religión solo vive en la iglesia. La religión solo vive cuando quiero hacer cosas religiosas. Cuando quiero hacer prácticas religiosas, la religión vive. Y el resto del tiempo, ¿dónde vivo yo? ¿Dónde está mi corazón cuando yo no rezo, cuando no estoy en el templo, cuando no estoy haciendo cosas religiosas? ¿Dónde estoy? Es posible que no esté en Dios. Es posible. Entonces es posible que viva una doble vida. Por eso el sentido del crecimiento espiritual es la integridad en Dios, que es permanente, que es como el hombre casado. El hombre casado no puede ser fiel solo cuando está en la casa con la familia, y una vez que sale de la casa está abierto al mundo. Sí, eso no es. La fidelidad tiene que ver con la integridad. Por eso hay que estar integrado en una sola cosa, en la verdad. Y por eso o somos de Dios o somos del diablo, pero cuando somos de Dios, somos 24 horas del día y de la vida a Dios. Eso es lo que somos. Todo el tiempo somos de Dios. Y es muy importante entender esto, porque entonces, cuando tenemos eso claro, entendemos cómo se camina en la luz. La única forma de caminar en la luz es siendo 100% de Dios. Siempre le digo a la gente, miren, el diablo es 100% malo. Usted nunca encontrará un demonio 70% malo. De eso no hay.
Para combatirlo, usted tiene que ser 100% bueno. No hay otra forma de combatirlo. Y nosotros no tenemos 100%, porque si tenemos la muerte como sentencia, estamos disminuidos, no tenemos 100%. Entonces, ¿qué necesitamos para conseguir 100%? Necesitamos a Jesús, porque Él es el que nos trae lo que nos falta. ¿Qué nos falta a nosotros para tener 100%? Nos falta la vida, nada menos. Y la vida es Jesús, Él es el que trae la vida. De lo contrario estamos muertos. Pero Jesús no se trae simplemente en la religión. Jesús se trae en el Espíritu que tiene que habitar en nuestro corazón. Y si el Espíritu de Cristo habita en mi corazón, yo camino en la luz, pero camino en la luz 24 horas al día. No tengo una doble vida. En ningún momento le pertenezco al mundo de afuera. Nunca. No le pertenezco. Yo le pertenezco a Dios. Y eso tiene que estar claro, absolutamente claro, porque ese es nuestro camino como hijos de la luz, como testigos de la luz, testigos de la esperanza. Voy a terminar con una lectura donde el Espíritu nos lleve de nuevo. Y les voy a leer de los Hechos de los Apóstoles. Y les leo a ustedes del capítulo 16, versículo 25, bautismo del carcelero. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a entonar alabanzas a Dios, mientras los presos les escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel e inmediatamente se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Se despertó el jefe de la prisión y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y quería matarse pensando que los presos se habían fugado. Pero Pablo le gritó con fuerte voz: «No te hagas ningún daño, que estamos todos aquí». El jefe de la prisión pidió una luz, entró precipitadamente y temblando se arrojó ante Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa». Le predicaron entonces la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella hora de la noche los tomó consigo, les lavó las heridas y acto seguido se bautizaron él y todos los suyos. Les hizo subir a su casa, les preparó la mesa y se regocijó con toda su familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Pues esa es nuestra misión, precisamente. La luz es llevar la luz y llevar la verdad, sin importar dónde estamos, porque este hecho es en la cárcel, y mire todo lo que sucede estando en la cárcel, así de que la cárcel no era necesariamente para los apóstoles un castigo, ni era un martirio, era un evangelio vivo. En esa cárcel se estaban conquistando almas que no se hubieran podido salvar si los apóstoles no hubiesen estado presos. Y por eso el evangelio camina en una forma misteriosa por este mundo y en una forma contradictoria, tan contradictoria que los mejores amigos de Jesús mueren mártires. Y eso el mundo no lo entiende. Porque si supuestamente yo soy amigo del Todopoderoso, entonces supuestamente nada malo me puede pasar. Qué equivocados que estamos. Por eso es que hay que tener una luz puesta en nuestra conciencia para poder descubrir a Dios en medio de las contradicciones, porque Dios es un Dios desestabilizador. Y eso hay que entenderlo, porque lo hace por nuestro bien, por nuestra salvación, para moldearnos, santificarnos, para salvarnos. Para eso es. Amén.